Efesios capítulo 2, es ahí donde vamos a tener nuestra meditación en el día de hoy, Efesios 2. Y vamos a dar lectura desde el versículo 20 hasta el 22. Edificados, dice Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado o coordinado, como dice la Reina Valera, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El texto que tenemos para hoy me trae grandes recuerdos acerca de la construcción, recuerdos porque en un momento de mi vida estudié ingeniería civil. No me gradué, pero la estudié una parte, la estudié porque me gustaba construir cosas y no terminé porque en ese momento seguía la corriente de este mundo, vivía en las pasiones de la carne y satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Pero la construcción me gustaba. Sin embargo, con los años me di cuenta que me gustaba cualquier tipo de construcción. Siempre ha sido mi pasión, ya sea construir un negocio, desarrollar un proyecto. Y entonces ver lo que Dios está haciendo hoy, construyendo su iglesia, además de ser un privilegio, es un gozo. Ver cómo Dios está construyendo esta iglesia me llena de alegría. Yo espero que sea lo mismo para usted, que se llene de alegría de ver lo que Dios está haciendo, que sea una pasión para usted ver lo que Dios está construyendo en medio de nosotros. Y esta iglesia no es la obra de nadie más que de Cristo, porque Él es el que da el crecimiento. Unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Y en este momento usted y yo estamos experimentando en carne propia este crecimiento. Y no es un crecimiento solo en números, sino es un crecimiento en la vida de cada uno de ustedes. Así es. Yo me alegro de ver cómo este edificio, que es la iglesia, crece día a día. Y no hablo del edificio de las paredes o las columnas, no. Claro que las paredes y el sitio que tenemos acá, pues es el lugar de reunión y a este sitio le llamamos la iglesia. Y en este momento no somos propietarios de este sitio, pero no estaría mal serlo. Podría ser este edificio de propiedad de Comunidad de Gracia. Y yo creo que podemos, como Nehemías, o construir o adquirir un edificio para nuestra iglesia. No hay nada de malo en esto. Claro que siempre teniendo las prioridades correctas. La prioridad como la tenía Nehemías, reunir a los nobles, a los oficiales, al pueblo para adorar a Dios. Nehemías 7:5. Y es lo que estamos haciendo y es lo que hacemos cada domingo en este lugar. Y es de esto de lo que vamos a hablar. El texto que tenemos para hoy nos habla de la construcción, del crecimiento que adora a Dios, de esta iglesia, de la construcción de su iglesia. Y me encantan los términos que Pablo utiliza extraídos de la construcción, términos que también encontramos en otros textos de las Escrituras. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Pedro? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Lo recuerdan? Mateo 16:18. Las rocas son importantes como cimientos. O las palabras de Pablo a los Corintios. Vengan conmigo a 1 de Corintios. Dejen su marca ahí en Efesios y vengan primero a 1 de Corintios 3. 1 de Corintios 3. Un par de libros antes. 1 de Corintios 3 versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja,
la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Si notan la cantidad de referencias a la construcción, fundamentos, a los edificios, al templo, él mismo, Pablo más adelante dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? 1 Corintios 6, 19. O a Timoteo cuando le escribió en 1 Timoteo 3, 15: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepáis cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O lo que dice Pedro: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 de Pedro 2:5. Si notan todos estos textos. Y hay muchos más que usan figuras de construcción, elementos de construcción o formas de construcción. Es decir, que la imagen de la construcción es importante en las Escrituras. Es muy importante. La imagen que nos da Pablo en Efesios, y es ahí donde vamos a ir, Efesios 2, 20, es importante y nos ayuda a entender mejor lo que Dios quiere comunicarnos. Es una imagen adicional a las imágenes que el mismo Dios ya nos había dado en versículos anteriores. ¿Lo recuerdan? La imagen de un Estado, ¿recuerdan? O del gobierno. Sois conciudadanos de los santos. Y además la imagen de una familia. Hoy ustedes saben que si están en Cristo hacen parte de esa familia. Noten ese versículo 19 y dice: y sois de la familia de Dios. Y Pablo continúa con esas imágenes. Y esta es una más que sube nuestro entendimiento y nos lleva más arriba de entender qué es la iglesia. Es decir, que Pablo primero nos muestra los privilegios de ser ciudadanos del reino. Esos privilegios que, si los recuerdan, nos llenaron el corazón de gozo, de saber que somos conciudadanos con los santos, conciudadanos con Abraham, con Moisés y con todos esos hombres grandes del Antiguo Testamento. Y además somos más que esto. Hacemos parte de los íntimos de Dios, de la intimidad de Dios. Somos parte de la familia cercana de Dios. Usted, si es creyente, hace parte de los cercanos de Dios. Qué bendición, ¿no les parece? Pero ahora, Pablo adiciona una figura más, otra más, que nos dan claridad adicional para que podamos todos, entendiendo, gozarnos y adorar a nuestro gran Dios, someternos a Él. Y esta imagen va más allá que las otras dos. Sí, hay muchos beneficios de ser conciudadanos con los santos, de ser parte de la familia de Dios, esos beneficios que vimos en ese versículo 19. Pero ahí no se acaba ahí. Hay imágenes adicionales y Pablo quiere que entienda esta imagen, que son parte de la iglesia de Dios. Es lo mejor que le puede pasar, ser parte de la iglesia de Dios. Yo no entiendo cómo personas o cómo alguien dice que es creyente y no asiste a la congregación. Yo no puedo entender eso. Venir a la iglesia no tiene comparación. No digo que tenga que ser esta la única iglesia, puede asistir a otra iglesia, pero vamos a ver lo importante que es ser parte de la iglesia. Y hoy el apóstol quiere que usted vea ese beneficio desde el punto de vista de una construcción. Pablo da la imagen de un establecimiento, de un nuevo edificio,
Un nuevo edificio en donde mora Dios. Y ese es el mensaje central. Escúchenlo bien. Dios mora en un edificio cimentado por los apóstoles y profetas, donde la piedra angular es Jesucristo y en donde los muros de carga y las divisiones que encontramos ahí son los miembros de la iglesia que van creciendo para ser el templo santo en el Señor. Este edificio es la iglesia. Así es. Es un gran privilegio, además de ser conciudadanos, además de ser de los íntimos de Dios, ser parte esencial del cuerpo de Cristo que es la iglesia. El privilegio es que usted hace parte integral de la iglesia. O es un muro, o es un ladrillo. Un muro o un ladrillo que sin él la iglesia se queda coja. Así es. Y de esto nos habla este texto hoy, que podemos dividirlo en tres. Nos habla de tres elementos que forman a la iglesia. El primero es el fundamento. Noten el texto, versículo 20. Los cimientos de esta nueva construcción. El segundo es el versículo 21, la formación de la iglesia, es decir, los muros de carga, los muros de división de esta nueva construcción, o las rocas. Y tercero, la función de la iglesia, el versículo 22, es decir, el uso de esta nueva construcción. Vamos a estudiar el primer elemento, entonces el fundamento. Noten el texto, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El apóstol aquí nos da una enseñanza clara sobre la construcción, sobre los cimientos. Él nos lleva a un principio vital. Quiere decir, este principio es que no puede haber un verdadero edificio sin una base sólida. Y Pablo empieza a hablar de ella con los cimientos. No se puede hablar de un edificio sin saber algo sobre sus cimientos. Esto es absolutamente vital, esto es central. El texto dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué dice Pablo acá? Que el cimiento son estos dos, los apóstoles y profetas. En este momento yo creo que debemos empezar a hacernos una pregunta, y es, ¿qué es un apóstol? Todo esto no puede entenderse a menos que se sepa lo que es un apóstol y también que se sepa lo que es un profeta. Si la iglesia está constituida sobre el fundamento de apóstoles y profetas, debemos saber quiénes son ellos, ¿cierto? Es lo más lógico. Un apóstol era alguien que había visto a Jesucristo resucitado. Esa es la definición. La primera definición o la primera característica de un apóstol es aquel que ha sido testigo de la resurrección, uno que lo vio, uno que vio al Señor resucitado. Y estas calificaciones son las que el mismo Pablo nos da. Y uno se haría la pregunta, pero bueno, ¿y Pablo qué nos pasa con Pablo? Pablo no era de los 12 apóstoles, pero Pablo sí vio a Jesucristo resucitado camino a Damasco, si lo recuerdan. Y si no lo hubiera hecho, piensen en eso, si Pablo no había visto nunca a Jesucristo resucitado, él podría ser un buen predicador, él podría haber sido un gran profeta, o un gran maestro inclusive, pero nunca podría haber sido un apóstol, porque no había visto a Jesucristo resucitado. Pero él lo vio, él vio a Jesucristo resucitado en su camino a Damasco. Por esto escribió en Corintios, en 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como aún no ha sido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Además, otra característica de un apóstol era aquel que fue especialmente llamado, designado y enviado como predicador del Evangelio por el mismo Jesucristo. Así es. En Hechos 1 vemos estos requisitos, los requisitos de los apóstoles. Allí vemos que los apóstoles son aquellos que después de que lo vieron resucitado de entre los muertos, fueron especialmente llamados, comisionados por Cristo para salir a predicar el mensaje. Así es. Y otra de las características de los apóstoles es que se les dio una autoridad
muy especial. Se les dio poder para obrar milagros, para fundar iglesias. Y estas iglesias que ellos mismos fundaron son las que atestiguan de la autoridad de ellos como apóstoles. Así es. Entonces, estas son las tres características principales de un apóstol. Verlo resucitado, uno que fue llamado y otro que tenían una autoridad especial. Y ahora, entonces, ¿qué es un profeta? Se ha discutido mucho acerca de esto, de los profetas. Muchos comentaristas dicen que esta palabra profeta se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. A Daniel, a Isaías, a todos los profetas del Antiguo Testamento. A los que profetizaron acerca de la venida de Cristo. A los que profetizaron acerca de la venida del reino. Y en este sentido estaban sentando las bases o los cimientos. Pero yo creo que no. No es una referencia a los profetas del Antiguo Testamento, sino más bien una referencia a los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas que pusieron los cimientos a la iglesia del Nuevo Testamento. Si Pablo hubiera estado pensando en los profetas del Antiguo Testamento, habría dicho sobre la base de los profetas y los apóstoles, en vez de la base, como dice acá en diferente orden, sobre la base de los apóstoles y los profetas. El orden es importante. Por lo tanto, aquí está claramente hablando de profetas del Nuevo Testamento. Noten lo que dice en el versículo 5 del capítulo 3:5. Allí encontramos que Pablo dice que en otras generaciones se nos dio a conocer a los hijos de los hombres. En otras generaciones, en el pasado, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Estos son los profetas del Nuevo Testamento. Y noten el versículo 11 del capítulo 4. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo, del don de profecía que se dio en el Nuevo Testamento. Esto claramente hace referencia a los profetas del Nuevo Testamento, los profetas de la iglesia cristiana, no los profetas del Antiguo Testamento. Pero esto todavía no responde la pregunta, ¿qué es un profeta? Ya sea en la vieja dispensación o en la nueva, el profeta o la respuesta a lo que es un profeta es una persona que recibe un mensaje directo de Dios. Es a quien la verdad se le revela directamente por medio del Espíritu. No es una persona que lee las Escrituras, no, o puede leer cualquier otro texto, no es eso, sino es una persona que ha recibido un mensaje directo dado y que a su vez ese mensaje tiene que compartirlo con los demás. Primera de Corintios 14:3 dice lo siguiente, Pablo lo define así, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es un mensaje que él ha recibido. En la iglesia cristiana, en los primeros días, había estas personas llamadas profetas. En ese entonces no tenían las Escrituras, no tenían el Nuevo Testamento, no tenían los Evangelios, no tenían las epístolas. Ninguna de ellas estaba disponible para ellos. Pero habían estas personas a las que se les dio la verdad, se les dio la comprensión espiritual por revelación directa y se les permitió que hablaran. El profeta del Antiguo Testamento explicaba del Nuevo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento explicaba la verdad que Dios le reveló y que Dios le permitió hablar. Esa es la característica de un profeta. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que la iglesia es construida o establecida y fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas? Significa que sobre esos fundamentos se soporta la iglesia. Los hombres, estos hombres ¿qué hacían? Explicaban, estos hombres escribían, comunicaban las verdades de Dios y la iglesia está fundamentada sobre ellos, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Podemos decir que eran solamente ellos, no los que hoy se hacen llamar
apóstoles y profetas. No hay apóstoles y profetas hoy. Los cimientos ya están puestos, ya no se necesitan. Preste atención a lo que le voy a decir. Están haciendo un edificio, o ya lo han construido, ya están bastante avanzados, al lado de mi casa. Hicieron un roto grandísimo, un hueco gigantesco, abrieron el hueco y pusieron los cimientos, sobre los cuales levantaron el edificio. Ya no se necesitan más cimientos, esos son. No se pone una doble base, una triple base o una cuádruple base, no se pone nada más. Esa es la base, ya está, y sobre esa se construye. Por lo tanto, todo aquel que hable de sucesión apostólica está negando este texto, porque ya está. No hay sucesores de los apóstoles, no hay sucesores de los profetas. Piensen en esto. Si un apóstol era un hombre que había visto al Señor resucitado y por lo tanto había sido testigo de su resurrección, ¿hay apóstoles hoy? La respuesta es no. Si un apóstol fue alguien que fue especialmente comisionado por el Señor mismo, de una manera visible, real, verificable, ¿existen hoy apóstoles? No. Si los apóstoles a los apóstoles se les dieron poderes especiales para hacer milagros, y lo que ellos hablaban cuando hablaban de parte de Dios eran infalibles. ¿Hay apóstoles hoy? La respuesta es no. ¿Existen hoy? No. Y si esto es con los apóstoles, es igual con los profetas. Si ellos recibían un mensaje directamente de Dios o de uno de sus ángeles y ellos tenían que comunicar ese mensaje, ¿tenemos personas así hoy? No. Así ellos digan que lo son, algunos que dicen que lo son, pero no han recibido ese mensaje de Dios. Es que ni siquiera no necesitamos más apóstoles, no necesitamos más profetas. ¿Por qué? Porque el fundamento ya está puesto, ya está. Y yo les digo que si no tenemos esto claro, no puede haber unidad. No se puede tener comunión juntos si hay alguien que todavía está pensando que hay que adicionarle al fundamento que ya dejaron los apóstoles y profetas en las Escrituras. Qué importante, ¿no les parece entender esto? Es importante. Si alguna iglesia quiere tener una sucesión sacerdotal, puede tener una sucesión sacerdotal o puede tener una sucesión de hombres que se nombran unos a otros a perpetuidad, pueden hacer eso, pero no existe tal cosa como la sucesión apostólica y profética en las Escrituras. Eso sería traicionar al texto. Y otra cosa que puedo decir es que si el fundamento es la enseñanza de los apóstoles, no se puede añadir nada. No se puede añadir nada porque ellos ya no están. Ya no tenemos los apóstoles, entonces nada se puede adicionar. A las Escrituras ya están cerradas. Así que yo creo que la Inmaculada Concepción no existe. ¿Cómo existe si ya esto quedó cerrado? O piensen en la Asunción de la Virgen. No existe. Porque ese fundamento ya cerrado, ya quedó sellado. No creo ni en estas ni en otras cosas que la iglesia romana ha añadido. Y otras iglesias añaden también. No se puede añadir al cimiento, no se puede construir al lado de algo que ya es, o de un cimiento que ya está puesto. Los apóstoles y los profetas son los que nos entregaron la verdad, son los que nos han dado la doctrina. No se puede añadir a eso, no se puede tocar, no se puede intervenir. Yo no puedo meterme, abrir un roto y decir, no, es que esto también es parte de esa misma fundamento, de ese mismo cimiento. Puede que usted piense que de pronto sí se puede adicionar algo, de pronto alguien sintió como un llamado, algo sentimental y dijo, no, sí se puede adicionar, se equivocó. Ya está, no es así, no funciona así. Aquel que dice que trae una verdad nueva está diciendo una mentira, las verdades ya están todas ahí en las Escrituras. Lo que está haciendo es adicionar a un edificio, a un cimiento que ya está construido. Los cimientos se han puesto
ahí de una vez y para siempre. No se pueden añadir. Dios es el constructor, Dios es el que edifica sobre ese fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mis hermanos, esto es vital, esto es fundamental. La base es solo los apóstoles y profetas. Y yo le pregunto a usted, ¿es eso lo que usted cree? No puede ser cristiano sin creer que la base es solo de apóstoles y profetas, porque es imposible que traigan nuevas doctrinas. Todo el que ha traído una nueva doctrina, una nueva verdad, se convierte en una herejía. Eso es lo que ha sucedido con todas las herejías, es exactamente eso. Yo traigo una revelación nueva, yo traigo algo nuevo que me reveló Dios directamente a mí, herejía. Ahí mismo, de una vez pueden sellar o quitarse esas personas de encima de una vez. Esto es herejía, no me hable de nuevas revelaciones, sino de lo que está acá. Es lo único. Así es, mis hermanos. Es por la verdad que estos hombres nos dieron por la que una persona es salva. Es por la verdad que nos dieron los apóstoles que una persona es santificada. Es por la verdad que conoce acerca de Jesucristo, revelada por ellos mismos, que una persona puede entender quién es Jesucristo y cómo Él obró la obra de salvación. Así es. Nosotros no necesitamos nada más, mis hermanos. Necesitamos solamente el cimiento que ya fue puesto. La verdad ya fue dada. Dios nos la ha entregado por su gracia. Él nos ha entregado inclusive la verdad de cómo podemos ser parte de la iglesia. Es por ellos que entendemos, que sabemos, porque ellos son los cimientos. Todo se construye bajo la base de los apóstoles y profetas. Observen cómo el apóstol se apresura a añadir algo más. Y dice ahí en el versículo 20, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? En una construcción, es una piedra que se utiliza, es una piedra grande, se utiliza como la roca más importante. Y todas las otras rocas se establecen con referencia a esta piedra. Es una piedra, como les digo, grande, que se coloca en una esquina para dar rigidez y sostener los dos grandes muros. La piedra de esquina o la piedra angular no solo mantiene unidas todas otras piedras para la cimentación, sino que también ayuda con las paredes. Está en la esquina y todo está soportado por ella. Todo está soldado a ella. Y la piedra angular principal es Jesucristo mismo. Isaías lo había profetizado. Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y el apóstol Pedro, si lo recuerdan, cita también estas palabras en 1 de Pedro 2:6. He aquí, dice, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Pero ¿recuerdan a Jesucristo mismo? Él mismo dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esas palabras de él se está refiriendo a sí mismo, a su gloriosa y a su triunfante resurrección. ¿Qué hicieron en ese tiempo? Las personas le rechazaron. Pero descubrirían más adelante que esa piedra se iba a convertir en la piedra angular, en la base de todo edificio. Es una piedra que une todas las otras piedras y sostiene toda la estructura. Así es. No hay unidad, mis hermanos, no hay unidad apartados de Jesucristo. Es nuestra relación con Él. Es nuestra dependencia de Él lo que importa. Es central, es vital, eso es importante. Por lo tanto, la pregunta práctica que yo le hago hoy en día es la siguiente: ¿es eso lo que usted cree? ¿Cree
que el Señor Jesucristo es el centro. Lo conoce, está en Cristo, tiene una relación vital con Él. Tiene que responder a esa pregunta, porque el apóstol Pablo la trata en detalle, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, Efesios 2:21, ya vamos allá. Si eso no es cierto de usted, pues no está en Él. Su creencia se basa solamente en el fundamento de los apóstoles y profetas, le pregunto. ¿O solo está interesado en un cristianismo vago y nebuloso que dice que no debe preocuparse por la doctrina, porque es que la doctrina separa? ¿Para qué tanta doctrina si esa doctrina lo que va a hacer es separarnos? ¿Es esa su posición? Ciertamente no era la posición de Pablo, dice él mismo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Usted debe saber en quién ha creído, debe saber lo que cree. Este apóstol está hablando del evangelio que él anunciaba. No hay otro evangelio, ese es el único evangelio. Así es, mis hermanos. Ahora otro elemento de la construcción. El segundo elemento es la formación. Ya vimos el primer elemento. Ahora el segundo elemento es la formación. Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo siguiente que trata el apóstol es dónde estamos cada uno de nosotros en todo esto. Y la respuesta es que estamos construidos entre los cimientos. Somos parte de los muros, somos las rocas que Él ha escogido. De los muros que se están levantando en esta construcción de este gran templo que Dios está construyendo para Él y para su morada, nosotros hacemos parte de ellos, de ese templo santo en el Señor. En otras palabras, somos parte intrínseca de ese asombroso edificio de Dios. El apóstol se regocija en el hecho de que los efesios se están edificando en él. El trabajo ha comenzado desde antes de la fundación del mundo. Y cada uno de las personas desde ese momento que han creído, se han ido agregando, se han ido uniendo a esta gran construcción. Esta es una construcción dinámica que no para. Así es, va creciendo y muchos en el pasado se van uniendo y ahora nosotros nos unimos y va a seguirse uniendo hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Cada uno de nosotros, usted y yo como cristianos, estamos entrando a esta nueva construcción y debemos tener cuidado de observar de lo que el apóstol dice acerca de las personas que están allí, que están siendo adicionadas, que integran esta nueva construcción. Nos debemos preguntar, ¿quién tiene un lugar en esta construcción? ¿Quién tiene una posición? ¿Y cuál es la posición en esa estructura? Nos debemos preguntar cómo alguien llega allí, cómo se ponen allí. Y el apóstol responde a estas preguntas con claridad. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, el versículo 21. Piensen en esto, varias cosas para tener en cuenta y una de ellas es que cada parte de esta estructura debe tener una relación particular con los cimientos, con la base. Y esto es evidente, y esto es importante y debo enfatizarlo nuevamente. En un templo como el que se está construyendo, o en cualquier edificio grande que se construya, majestuoso, siempre debe haber una correspondencia entre las distintas partes. No se puede poner material de mala calidad allí y esperar que sea un edificio perfecto. Si se va a erigir un edificio, algún templo sagrado, cada parte debe corresponder con las demás. Esto es vital para usted y para mí
recordar que no somos partes individuales, sino que todas las partes están correspondidas con los cimientos. Debe corresponder con el fundamento, debe estar de forma verdadera y correcta relacionadas con ese fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Los apóstoles y los profetas. Esto es crucial, esto es de importancia. No solo debe estar relacionados con el fundamento de esta manera, deben estar relacionados con la piedra angular. Con la piedra angular. Todo el que es verdaderamente miembro de la iglesia cristiana no solamente está relacionada con la fe de los apóstoles, sino que también tiene una relación muy clara con Jesucristo mismo. La piedra angular lo soporta todo. Piensen en otras ilustraciones que el mismo Pablo nos da. Piensen en el cuerpo humano. ¿Recuerdan que él nos lo da en 1 Corintios 12? Toda la esencia de la unidad del cuerpo humano es que es un organismo. Un cuerpo no se forma atornillando un dedo, o una mano, o un brazo, o el antebrazo y el brazo aquí atornillado. No, todo funciona, todo está unido. Cartílagos, los músculos, la sangre fluye de lado a lado. Así es. Todos están relacionados de forma vital, íntima y orgánica. Así que todos estamos relacionados con Cristo. Piensen, ¿quién es Cristo? Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza, todos los demás dependen de Él. Pertenecemos a Él, estamos unidos a Él. Somos parte de Él. Esto es algo de fundamental importancia. Algo adicional a tener en cuenta es cómo funcionan unas piedras con las otras. Las piedras no simplemente están por ahí tiradas en un edificio. No es que está una piedra acá y la otra piedra acá. No, las piedras están unidas, están juntas. Por eso es que son tan importantes las relaciones en la iglesia. Por eso es que queremos hacer relaciones con cada uno de los que asisten a nuestra iglesia, a esta iglesia. ¿Por qué? Porque son parte fundamental de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Piense en un edificio y en las piedras de un edificio. Todas y cada una de ellas está relacionada con el fundamento. Todas están relacionadas con la piedra angular principal, pero también tiene una relación entre ellas. No se puede tener una pared o una columna sin una interrelación entre las partes. Y este es el principio que el apóstol ilustra en ese versículo 21. Bien ajustados, bien coordinados, como dice la Reina Valera. El edificio se ajusta adecuadamente o se coordina adecuadamente. También podemos observar que las piedras no están en desorden en una pared. Lo primero que hace un albañil, un obrero, ¿qué es lo que hace cuando va a hacer un muro de piedra? Pues las escoge las piedras. Cualquiera que haya visto un constructor sabe exactamente o puede notar o puede observar simplemente esto. Lo vi hace poco, unos obreros que estaban haciendo un trabajo, una obra, y ellos ¿qué hacían? Ellos cogían las piedras a ver cuál les servía. Y lo están haciendo, el constructor lo está haciendo para que pueda morar allí Dios. Esa es la idea, eso es lo que nos dice el texto. Entonces, nosotros somos parte de esa construcción. Nosotros, cada uno de ustedes está haciendo una roca en esa iglesia. Piensen en ese albañil, en ese constructor. Piensen en él. Ha construido una pared hasta este nivel, digamos. Ha construido esa pared y en un momento necesita otra piedra para poder continuar con su construcción. Entonces, coge la piedra y la pone ahí. Y la pone, la mira y dice, bueno, esta puede que me sirva. Pero si ve que no está como muy bien ajustada, está de pronto salida de un lado muy alta, entonces dice, esta piedra no me sirve, la saca. No quiere decir que está rechazando a la piedra, porque de pronto más adelante le sirve en otra obra. Pero en este momento, para él, lo que él está haciendo no le sirve. Simplemente la saca, la mira y la deja a un lado. No le sirve en ese momento, tiene que devolverla.
toma otra y puede tomar varias y ponerlas allí hasta que encuentra una piedra que sí le sirve para ese muro. ¿Sí ven todo lo que está involucrado en esto? Hay mucho involucrado. Hay una elección personal y particular para formar parte de esa iglesia. Cada piedra es escogida y colocada de una forma específica en ese lugar. Y piensen en esto también, todas las piedras no son idénticas. ¡Qué bendición! Cuando usted mira un muro y lo ve, todas las piedras se ven diferentes. Todas las piedras no son, además de no ser ni de la misma forma ni del mismo tamaño, no tienen ni siquiera el mismo color. Todas son diferentes. Pero todas juntas forman parte de esa pared. Unas más grandes, otras más pequeñas, otras de tamaño medio. Pero no le dan gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, porque todos somos parte de esa construcción. Cada uno de nosotros es diferente. Y ese es el punto que quiere hacer Pablo en estos textos. Y es un punto que mucha gente olvida e ignora. La gloria del cristianismo es que toca todo tipo y clase y condición de hombres. ¡Qué bendición! Todavía recuerdo aquellas palabras de un hermano que tiene una iglesia muy conocida, donde un hermano es muy famoso en el internet y muchos ven sus videos y todo, pero cuando alguien me dijo que ellos estaban direccionando su iglesia a todos los profesionales, yo no puedo con eso. Yo no puedo entender cómo es que una iglesia dirige todos sus esfuerzos a un grupo de personas que porque esos son los que ellos quieren, a los que quieren llegar. Yo no puedo, no me cabe en la cabeza. Tiene que ser, la iglesia es para todos, todo tipo de personas, todo tipo de educación, todo tipo de estratos sociales, colores, razas. Esa es la iglesia. Eso es lo que vamos a encontrar cuando nos encontremos en el cielo. Otra vez, todos, uno de cada uno de nosotros. Qué bendición es que sea así, porque de esa forma también el muro se está haciendo. Se juntan de diferentes para formar ese muro. En la iglesia cristiana hay diversidad, diversidad en esa unidad. Por tanto, siempre debemos considerar, siempre debemos evaluar ese tipo de enseñanza que conduce a la unidad. No es que nosotros aquí vamos a estar un grupito de los diferentes o nosotros aquí solamente entran aquellos que son de o esta clase social o esta educación. No, ni de un lado, porque algunos dicen, no, es que esto es solamente de los que no tienen dinero. Es que no es ni de los que tienen ni de los que tienen, es de todos, es para cada uno de nosotros. Esa es la iglesia de Cristo. Variedad en la unidad. Usted puede ayudar a las personas tremendamente escuchándolas y permitiéndoles participar con usted de lo que ellos están, por ejemplo, en ese momento sufriendo. Hay gente en esta iglesia, cada una de las personas que está en esa iglesia tiene una función. Hay unos que escuchan, hay otros que hablan, yo hablo, todos ustedes escuchan en este momento, pero hay otros momentos en los que ustedes quisieran ser escuchados y hay otros hermanos que pueden al lado de ustedes también escucharles. Hoy, algunos de nosotros estamos muy activos y ocupados en las cosas del ministerio y no hay tanto tiempo para escuchar a cada uno. No hay tanto tiempo, pero hay otros que pueden estar escuchándoles, que pueden escuchar el dolor que tienen en algún momento o un consejo que quisieran recibir. Esto es vital, cada uno de nosotros forma parte de esta iglesia y cada uno tiene una función dentro de la iglesia. No todo el mundo tiene que hacer una o la otra. Esto no es como un muro de ladrillos, esto es un muro de piedras que es diferente. Las piedras, las rocas, cada una es diferente y hacemos parte de la misma iglesia. Esto es un principio para que todos entendamos que hay variedad, que hay variación en cada una de las piedras que se encuentran en este mismo edificio. Y piensen en otra cosa, piensen cuando Dios escoge una piedra para su construcción y para ajustarla.
¿Saben qué es lo que hace? Si es demasiado grande la piedra, entonces la quita. Pero de pronto le sobra un pedacito. Solamente está casi lista para ser utilizada. Coge un cincel y le da un par de cincelazos. Como es un organismo muerto, pues no se queja. Pero nosotros los vivos, un par de cincelazos y ay. Pero igual los da. Si esos cincelazos, si esos golpes no le hacen nada a la piedra, ¿qué hace el constructor? Esta piedra está muy dura, para afuera. No me sirve. Y él tiene que construir, él tiene que limar, ajustar esas piedras para que pueda funcionar. Aquella piedra que no se deja moldear, pues no la puede utilizar. Por eso nos tenemos nosotros que dejar moldear, que nosotros seamos moldeados para que podamos pertenecer a la iglesia que es de Cristo. Así es, eso es lo que está diciendo esas palabras, la suaviza, la ajusta. Y si Dios no lo hace, no lo puede utilizar. Es decir, que si no se deja ajustar, Él aquel que no limpia, no usa. Y Él usa al que limpia. El constructor ve las piedras que hay de un lado o del otro, hace sus ajustes, las suaviza. ¿Para qué? Para que puedan formar ese templo de morada de Dios. Por tanto, si una piedra no se deja trabajar, no le va a servir. Así es. Y el otro elemento. Ya tenemos el fundamento, ya tenemos el segundo elemento, la formación y ahora la función. Versículo 22. La función de las personas. Fundamento, formación de la construcción y ahora la función. Estos gentiles creyentes, con judíos creyentes, que se estaban construyendo sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, dice el texto que están juntamente edificados. Este verbo en el original es una sola palabra, que lleva la idea de unión. Y se utiliza acá con la idea de una construcción donde involucra a diferentes tipos de roca, las pequeñas, las grandes, todas juntas, y básicamente significa eso, construir juntos. Lleva la idea de ser construido junto con otros creyentes. De esta manera, judíos y gentiles se reúnen en Cristo como piezas individuales en esa estructura y se están formando ese nuevo edificio sobre la base de los apóstoles y profetas. El tiempo verbal indica que es una acción que no para, es una acción continua. Además, es un tiempo pasivo, quiere decir que otro es el que hace la acción. Es decir, que esta construcción no para. Es una construcción en crecimiento, juntos en crecimiento, creciendo, pero el que construye y el que los junta es el mismo Dios. ¿Pero para qué? Noten ahí la preposición, para. Esa preposición nos muestra dirección, muestra el propósito, y es para la morada de Dios. Esa palabra morada viene de una raíz que quiere decir habitar. Tiene la idea del lugar de habitación. No solo es una vivienda, sino una vivienda para ser habitada. Mi vecino, el vecino de mi apartamento, hizo una casa de 400 metros en Anapoima. Una cosa impresionante, grandísima, pero no va. 400 metros, una casa gigantesca, me dice que le puso aire, que le puso de todo, pero no va la casa. Pero esa no es la idea acá. La idea acá es contraria. Dice que está construyendo una morada, pero ¿para qué? Para que esté Dios en esa morada. Ahí Él va a estar. No es un lugar de vacaciones, sino para que Dios more permanentemente. Dios habita en el cuerpo de la iglesia. No en un cuerpo hecho con manos, es el templo, en el templo de la iglesia del Dios viviente, y Él se complace en morar allí, en el Espíritu. Dios en el pasado se complació
en morar primero en el tabernáculo, después moraba en el templo, pero en los tiempos del Nuevo Testamento mora en la iglesia. En las Escrituras se describen dos tipos de morada. En 1 Corintios 6, 19 Pablo dice que se refiere al cuerpo de los cristianos como el templo del Espíritu Santo. Pero también encontramos en 1 Corintios 3, 16, allí se habla de la iglesia como el templo en el que mora el Espíritu Santo. Y yo creo que este pasaje está haciendo referencia al templo, o no al templo de los creyentes, y sí al templo corporativo de los creyentes, es decir, la iglesia. Esta estructura viva, esta estructura dinámica que sigue creciendo por el poder de Dios que es la iglesia, es allí donde Dios mora. Es decir, que en medio de nosotros está Dios. Él reside en esta iglesia. Es cierto que reside en el corazón de cada uno de nosotros, pero como iglesia corporativa, Él está en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Antes de su conversión, los judíos pensaban que Dios moraba en el templo, hecho con las manos. Los efesios pensaban que la diosa Artemisa era la que vivía en el templo de Éfeso. Pero después de la conversión, tanto judíos como gentiles creyentes van y entienden que Dios mora de una manera diferente, y esa manera diferente es la iglesia. Ahora mora en la iglesia. La morada de Dios es en esta iglesia construida por Dios. Antes, tanto judíos como gentiles podían ver los edificios de piedra en los que vivía Dios o sus dioses, pero ahora el único Dios verdadero mora en la iglesia. Es una bendición. Él está en medio de nosotros, en medio de esta iglesia. La iglesia son ustedes. Cada uno de nosotros puesto en esta iglesia, cada uno de nosotros formando parte de esa construcción. ¡Qué bendición! Él está aquí en medio de nosotros. ¡Qué bendición saber que Dios mora en su iglesia! Dios, en la persona del Espíritu Santo, es quien habita en este cuerpo corporativo formado por judíos y gentiles redimidos llamados la iglesia. Cada uno formando parte, cada uno de nosotros hace parte de la iglesia. Si usted es creyente, hace parte de la iglesia. La iglesia son todos los creyentes, son todos los santos. Esta construcción no es la obra de un hombre, es la obra de Dios a pesar de los hombres. Esta es la nueva construcción, el templo santo donde mora Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu iglesia. Gracias que tú estás construyendo tu iglesia. Gracias que nosotros somos parte de ella. Cada uno, de acuerdo al don que le has dado, Señor. Ayúdanos a entender esta gran verdad. A entender que nosotros todos formamos parte de tu iglesia y que cada uno de manera individual hace parte de ella. Y la bendición más grande, ayúdanos a entender que tú estás en medio de nosotros, que el hecho de que podamos reunirnos como congregación también nos muestra que tú estás aquí presente, en este instante, trabajando en la vida de cada uno de nosotros, transformando el corazón, el entendimiento, mostrando la verdad, quitando aquellas viejas o malas enseñanzas y formándonos cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a crecer de esta forma, ayúdanos a entenderlo de esta forma. Padre Santo, gracias te damos por esta tu iglesia y te pedimos que simplemente nos ayudes a hacer la labor a la que tú nos has mandado a hacer. Ayúdanos a ser siervos y a nunca llevarnos la gloria que te pertenece solo a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.